Cordial saludo, sean bienvenidos a nuestro podcast. En el día de hoy nosotros hablaremos sobre la normatividad y la política de planeación en Colombia. Eso es un tema importante porque como gestores comunitarios debemos conocer qué herramientas disponemos para ejecutar nuestra labor. Hoy junto a mis compañeros analizaremos este tema. Bienvenidos, mi nombre es Lice Andrea Lozano Díaz y hoy analizaremos la importancia de por qué la planeación es importante en el trabajo social. ¿Qué tal? Mi nombre es Johan Smith Alonso Ramos. Hablaremos de la planeación, que es un tema fundamental en nuestro día a día. Hola, mi nombre es Lizeth Vanessa Hernández Covaleda y hoy vamos a hablar cómo la comunidad influye en el plan de desarrollo. ¡Empecemos con este gran podcast! La pregunta que tomamos como base para desarrollar este podcast es: ¿cuál es la importancia de la normatividad y de la política de planeación en Colombia desde el rol de trabajo social? Un autor que sí quiero tomar en cuenta es Alonso Rodríguez en el 2023 en su artículo de Definición de Trabajo Social y Políticas Públicas. Él nos menciona que el trabajo social se busca en reconocer, en encontrar diferentes problemáticas, también de formular y crear políticas públicas. Tengamos en cuenta que un trabajador que trabaja con la comunidad, por ende lo que se busca es una cohesión social, ¿sí? Esa cohesión social se logra gracias a la participación comunitaria. Las políticas públicas también se logran gracias a la participación comunitaria. La propia comunidad tiene herramientas las cuales puede desarrollar políticas públicas, incluso mejorar su condición de vida, pero es de ellos que depende este cambio. Claro que sí, compañero Daniel. Es por eso que el trabajador social debe conocer algo muy importante que son las reglas de la planeación, obviamente. Porque, digamos, cuando se va a enfrentar a una comunidad en el que la comunidad debe ser orientada en cuanto a los planes de desarrollo, se debe contar con la participación de la ciudadanía, porque ellos son los únicos que conocen bien las situaciones que presentan el sitio en el que viven. Entonces ellos son capaces de expresar sus opiniones y de esta manera hacer que sus vidas mejoren. La política tiene mucho que ver con esto para saber cuándo, dónde y en qué momento la comunidad debe participar para expresar todas sus opiniones. Por ejemplo, hay una ley que es la Ley 152 de 1954 en la que aborda que la participación ciudadana es bien importante en estos casos y el trabajador social debe respaldar esa participación ciudadana para que se lleve a un proceso efectivo y justo en cuanto a la valoración de necesidades o también para los planes de desarrollo que se van a planificar y ejecutar en futuros momentos dentro del territorio. Para nosotros como futuros trabajadores sociales, la política pública nos plantea que hay algunos recursos que les dará a la comunidad, como hay otros que no, ya que cuentan con muchos recursos. Entonces por eso ellos miran qué comunidad necesita y qué comunidad no necesita. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la palabra planeación a muchas personas les parece muy poco usual o sencillamente no la relacionan. Nosotros como gestores de cambio tenemos que ayudar a esta comunidad a participar en los planes de desarrollo. ¿Para qué? Porque eso es un beneficio mutuo, tanto para la gobernación como para ellos, ya que se gestionan diferentes tipos de recursos para un bienestar común en las diferentes comunidades, o también nos pueden ayudar con las políticas públicas en beneficio mutuo de las diferentes entidades públicas. Mi compañero Loso tiene totalmente toda la razón, y es que la política pública en una formulación de un proyecto juega un papel importante, ya que pues sin la política pública perdería el direccionamiento. Aparte, al tener una política pública y una ley y leyes que respalden esto, pues realmente no se pierde el direccionamiento y agarrar una base más sólida para realmente hacer un cambio social. Como dije, más que un marco legal, sería siendo una herramienta también. Claro que sí. También es que el trabajador social debe orientar también en cuanto a la comunidad a que sea partícipe de su propio cambio. Las políticas públicas son un respaldo de esto y tienen de dónde articularse para poder generar un cambio. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las políticas también asustan a las comunidades. No tenemos que entrar en materia profunda, tenemos que establecer
momentos exactos donde podemos explicarles de cierta manera a las comunidades para no asustarlos o intentar apartarlos de estos proyectos, ya que ellos son parte fundamental para un cambio en común. El trabajo social juega un papel importante porque, aparte de generar un cambio social, es también darle la herramienta a la propia comunidad para que ejecute un cambio. Claro está que en diferentes comunidades se va a encontrar mucho distanciamiento, tanto como por parte de las entidades hacia la propia comunidad, incluso como que sean escépticas hacia las propias entidades territoriales, como puede ser la alcaldía, entre otras. Pero ¿qué pasa? El trabajo social juega un papel importante, ya que es generar conciencia de que las personas tienen herramientas y que los municipios, incluso hasta la propia formulación de proyectos, tienen políticas públicas. Esto es muy importante, ya que, como anteriormente mis compañeros lo dijeron, ayuda a generar un cambio social y obviamente se busca una conciencia de que las propias personas entiendan que a partir de un marco legal también es una herramienta para que sean partícipes de su propio cambio, sean protagonistas, y entender de que si hay una problemática, el trabajo social va a ayudar al problema, pero realmente las personas que realizan el cambio son la propia comunidad. El trabajo social pone las herramientas y el apoyo, pero ellos son mismos que buscan a mejorar. Claro que sí. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las personas que son más vulnerables tienen el derecho o, por ejemplo, tienen voz y voto para poder decidir sobre lo que se está planificando de necesidades, o todos deberían participar y dar sus opiniones, no solamente las personas que están siendo afectadas? Pues yo creería que deberían participar todos, ya que pues no solo las personas con necesidades pues tienen como ese problema, sino pues en general todos tienen ese mismo problema. Concuerdo con la compañera, tenemos que tener en cuenta que todos son una comunidad, a pesar que no todos están pasando por la misma necesidad, cada persona puede aportar su granito de arena, ayudándolos o gestionando nuevas ideas donde se puedan dar soluciones a dicho problema. Tenemos que tener en cuenta que los planes de desarrollo vienen desde un poder más alto, que es nuestro presidente, que actualmente es Petro. Es el que nos dirige y nos gestiona parte de los recursos para poder desarrollar estos dichos planes. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como gestores de cambio, tenemos que siempre estar a la vanguardia para poder que estos recursos no se pierdan o se malgasten. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos recursos los gestiona el Estado. Después de cada proyecto tenemos que tener el impacto. Si este impacto no se logra, estos recursos se devuelven y lamentablemente pues los que se ven afectados es la comunidad. Lo que se busca es una igualdad de que todas las personas tienen derecho a voz y voto y puedan opinar de sus diferentes problemáticas. Y realmente lo que dice mi compañero Alonso es la verdad. Digamos, la propia comunidad juega un papel importante en la creación de políticas públicas, ya que a base de las políticas públicas se busca solucionar problemas, se busca a una igualdad y a un bienestar social. ¿Ustedes qué piensan sobre las políticas públicas en los centros territoriales? Compañeros, yo considero que las políticas públicas juegan un papel importante, pero tenemos que tener en cuenta que una política pública se demora mucho en actuar y en crearse, pero tenemos bases para poder dar un impacto positivo a las poblaciones. Tenemos que tener en cuenta que tenemos entes gubernamentales que nos ayudan, tenemos que articular y valorar todos los recursos que nosotros tengamos, tanto recurso económico como recurso humano, para poder solucionar dichos problemas o dichas complicaciones que sean a la hora de plantear un posible desarrollo. Esto mismo dice el autor Rodríguez Buelgas en su artículo que fue lanzado en 2023, donde habla sobre esa tensión que tiene el trabajo social en las políticas públicas. O sea, a la hora de ser tan demorado, pues obviamente hay un proceso previo para que se evalúe y se ejecute una política pública. Entonces tiene un proceso porque tiene que analizar diferentes aspectos y que esa política pública a qué comunidad va realmente a beneficiar y qué aportará esa política pública. Pero verdaderamente acá el que tiene el rol principal es donde entra el trabajador social, porque digamos, al llegar a una comunidad y que la comunidad no sepa nada sobre políticas públicas, tampoco sean conscientes de que pueden hacer parte de un cambio, de conocer en qué momentos se están desarrollando los planes de desarrollo, que es lo que prácticamente dirige un marco tanto local, nacional
a nivel departamental, porque todos los planes de gobierno tienen eso. Tienen una orientación, tienen una planeación, una ejecución. Entonces, acá es donde yo digo que entra el trabajador social, en donde orienta a la comunidad a que haga partícipe. Y de esta manera, como decía mi compañero Daniel, acá es donde entra la igualdad de que todos participen. Y es lo más importante, al final de cuentas, como trabajadores sociales lo que nos importa es la participación de la ciudadanía y que los planes de desarrollo se lleven a cabo totalmente, obviamente, mejorando su calidad de vida, las condiciones, y que estos planes en realidad sí se lleven a cabo. ¿Ustedes cómo gestionarían, por ejemplo, un plan de desarrollo? ¿Cómo podríamos ayudarles? Bueno, principalmente yo opino que un planeamiento sin políticas públicas no sería sólido. La verdad no sería sólido. Yo pienso que principalmente se tiene que regir a base de políticas públicas. Obviamente a la hora de formular un proyecto se debe consultar con la propia comunidad y identificar qué problemáticas para así mismo formular un proyecto y poder ejecutarlo. Pues la verdad yo creo que también ahí la parte fundamental es brindarle la información necesaria para que la comunidad tome esta información y ellos sean capaces de generar sus propias decisiones. Por así decirlo, ellos pueden participar y poder efectuar algo. Sí, porque ya ellos deben de saber, con la información que nosotros le daremos, ellos ya sabrán qué toman y qué no toman. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que juegan en contra, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que centrarnos en un problema mayor, es decir, toca centralizar la problemática principal, ya que no todos los recursos se podrían dar a todas las comunidades, sino tenemos que centralizarnos y darle prioridad a esta problemática mayor. Claro, como dice mi compañera, no se tiene totalmente toda la razón. Obviamente dentro de una comunidad, dentro de una población existen diferentes problemáticas, pero dentro de esa problemática existe una problemática de suma importancia que necesita urgentemente ser atendida, y por eso mismo se debe crear y formular proyectos que van obviamente de la mano de la política de planeación, ya que es una norma que rige, más que una norma, es una herramienta que nosotros podemos utilizar a la hora de creación. Bueno, y compañeros, también está acá el tema de que nuestro presidente, como tal lo mencionaba Alonso, él es el encargado, digamos, de, por así decirlo, tomar las decisiones a que afecten a todo Colombia, lo afecten o lo beneficien. Por lo tanto, se deben tener en cuenta las problemáticas sociales que se han venido efectuando. ¿Ustedes qué opinan en todo lo que vienen desde arriba, desde el presidente, las decisiones tomadas, afectan directamente a la comunidad? Claro que sí, compañera, porque él es el ente más importante de este país. Tenemos que tener en cuenta que con lo que él nos gestiona estos recursos, nosotros tenemos que generar planes, impactos o al menos priorizar a la comunidad, a nuestra querida patria, que es lo más importante, ver esa gestión, porque nosotros como gestores de cambio siempre buscaremos ayudar a la comunidad. Sí, la verdad yo también pienso que desde las decisiones que toma el presidente tienen una influencia positiva y negativa. Claro está, ya sea creando nuevas leyes, nuevas políticas públicas, y tengamos en cuenta que hay entes territoriales, así como existe el presidente de la República, existe la gobernación, existe el departamento, que ellos también forman parte de la creación de políticas públicas a nivel departamental. Es un dato importante tenerlo en cuenta que no solamente el presidente juega al 100% de estas ocupaciones, él delega, tenemos que tener en cuenta eso. Pues lamentablemente estamos en un país donde no se cumple al 100% los proyectos, pero con favores de muchas empresas, tanto privadas como públicas, se pueden ver un beneficio mutuo o mejoramientos en diferentes áreas, tanto en la salud, economía y el bienestar. Por esto existe la participación comunitaria a la vuelta de la esquina, como lo que son las reuniones de junta de acción comunal. Desde ahí se toman las bases fundamentales para poder ejecutar un proyecto, para poder irlo escalando y que después se tome las
riendas que sean necesarias para poder solucionar una problemática que es una urgencia. Y tengamos en cuenta que durante todo Colombia, departamento y municipio, incluso hasta barrio, incluso hasta la propia familia, existen diferentes problemáticas que deben ser atendidas. Y estas problemáticas deben ser atendidas con articulaciones. Esto forma un papel importante en la articulación, ya que ellos disponen de los recursos, tanto como dijo mi compañero hace un momento, recursos humanos, recursos materiales, incluso infraestructuras. ¿Cómo podemos concluir este gran tema? ¿Cómo lo definirían ustedes? Pues la verdad, yo digo que sin participación ciudadana no se lograría ese gran cambio que han generado en Colombia. Porque al final de cuentas los que tienen el dominio propio para mejorar este país y prácticamente guiarse desde la normatividad, las leyes, las políticas públicas y todo lo que lo respalda es la propia comunidad. Porque ellos son los que prácticamente generan ideas, presentan sus problemáticas sociales, los problemas que viven diariamente y presentan, lo cual afectan día a día su rutina y también afectan, digamos, en cuestiones económicas, en salud. Por eso mismo es donde ellos tienen que expresar su punto de vista, dar a conocer lo que están viviendo porque son vivencias propias y de esta manera poder generar planes de desarrollo en los cuales se pueden gestionar con mucha información, muchos recursos, plantear cosas lo más necesario para poder generar un cambio que es lo que aborda toda esta situación. Yo considero que a partir de que es un marco, como lo dije, es una herramienta que es muy fundamental para fortalecer esa creación y formulación de un proyecto y un plan de desarrollo. Es un marco en el cual también forma parte de una herramienta que nosotros podemos interpretar. Analizaremos obviamente la problemática y a base de esto podremos intervenir como futuros trabajadores sociales teniendo conocimiento de este gran marco y de esta política. Tenemos que tener en cuenta que la planeación es muy grande, pero nosotros intentaremos siempre, como futuros trabajadores sociales, aplicar nuestros conocimientos, ser siempre íntegros y prudentes a la hora de practicar las políticas públicas, gestionar y articular con entes gubernamentales donde se vea un impacto claro. Este es un tema bastante amplio, pero bastante conciso, donde podemos aprender muchas cosas, desde una junta de acción comunal hasta la cabeza mayor, que es nuestro presidente. Cada persona juega un papel importante a la hora de tomar una decisión de una política pública, de un plan de desarrollo o de cualquier beneficio que tenga tanto el país como los entes gubernamentales. Las políticas públicas es algo como muy fundamental, porque eso lo aprende, o sea, cada persona lo aprende de diferente manera, todos lo entienden de diferentes conceptos y siempre va a haber alguien que quiere salir más adelante que otra persona, cuando pues todos tienen que ser como del mismo poder. Yo considero que lo que trata de decir la compañera es la transparencia. ¿Qué opinan ustedes de una política pública corrupta? Yo la verdad, una política pública corrupta no habría un beneficio comunitario, sería más un beneficio personal, incluso de la propia persona que lo haga la política pública. Además que las políticas públicas están para precisamente acogerse a ellas, poder que esto influya en algo positivo y no negativamente, porque para eso están las políticas públicas, para ayudar a la comunidad. ¿Ustedes consideran que las políticas públicas de hoy en día ayudan a las comunidades o intentan interferir más que ayudar? No, ayudan Claro, definitivamente. ayuda. Yo considero que hay leyes donde se busca la transparencia y cualquier ciudadano puede exigir transparencia respecto a las políticas públicas. Y las políticas públicas, como ciudadanos, nosotros también tenemos el derecho de ver si esa política pública realmente es bien ejecutada. Tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene el derecho de ver cada proyecto, cada gestión que se haga por medio de las alcaldías, por medio de los planos. Todos los colombianos tenemos derecho a saber qué está pasando con los recursos de nuestro país. Claro que sí, y esto fue todo por hoy en el día del podcast. Muchísimas Chao, chao. gracias. Muchas gracias.